el ejercicio que se presenta en la pantalla mediante el software de Autodesk Inventor versión educativa. Muchas veces en el diseño de los componentes de transmisión de potencia tenemos gran variedad de elementos como engranes, poleas con sus respectivas bandas, sprocket con sus cadenas, y todas estas se encuentran soportados sobre elementos como los ejes. Estos ejes son necesarios dimensionarlos y seleccionar un material que sea adecuado para su correcto funcionamiento y evitar problemas de fallas. Entonces, el día de hoy vamos a realizar el cálculo de este eje en el software de Autodesk Inventor y partimos de que ya conocemos la potencia transmitida y la velocidad transmitida, la velocidad angular que está ocurriendo sobre cada uno de los puntos. Y a partir de ahí ya pues podemos calcular las fuerzas. Es un trabajo previo que se debe realizar. Entonces ya tenemos las fuerzas. En este caso tenemos cargas axiales. No tenemos cargas axiales, solo tenemos cargas radiales y cargas tangenciales. Las cargas axiales, que son las que ocurrirían en este caso en el eje X, para nosotros no van a aparecer en este ejercicio, puesto que no tenemos engranajes helicoidales que nos generen este tipo de cargas sobre el elemento mecánico que es el eje. Entonces, en primera instancia, lo que se debe realizar es conocer cuántas son las fuerzas, y las fuerzas las podemos descomponer tanto en dirección Z como en dirección Y, y podemos partir este ejercicio en dos. Entonces, hacemos un análisis del plano XZ y posteriormente hacemos un análisis del plano XY. Se puede hacer de manera indistinta y sin importar el orden, debido a que las fuerzas que van a ocurrir en dirección Z, pues no van a afectar las fuerzas que van a ocurrir en dirección Y y viceversa. En este orden de ideas, pues entonces tenemos que este problema se descompone en dos ejercicios en el plano, y aquí estamos presentando primero el plano XY. Entonces sería ver las fuerzas que están actuando o que existen en el plano XY, y sería AY, WRB, FCB, FBD, FBEB y FY. Todas estas actuando en dirección Y. Y posteriormente, pues podemos analizar el ejercicio en el otro plano, los que corresponden a las que existen o están actuando sobre el plano XZ. Aquí ya tenemos entonces las fuerzas que están de color naranja, están en libras fuerza, y estas fuerzas pues van a estar dadas precisamente por esos análisis previos que se tienen que hacer sobre los elementos de transmisión de potencias, como lo son las poleas, los sprockets y los engranes, y lo que tenemos en las esquinas corresponde a las reacciones. En este caso, las reacciones van a ocurrir en el punto A y en el punto F. Esas reacciones son las cargas que deben soportar los elementos de soporte que tienen ese eje. En este caso serían rodamientos. Como no tenemos fuerzas externas al eje que estén actuando sobre el eje X, pues entonces los rodamientos no deben soportar carga axial y deben ser rodamientos que al seleccionarlos sean capaces de soportar estas cargas solamente en dirección Y en dirección Z. Entonces, teniendo en cuenta esto, conociendo ya las fuerzas que están actuando sobre el eje externas y las distancias y las ubicaciones donde están actuando estas fuerzas, entonces lo que procedemos a hacer es a realizar este análisis en el software de Autodesk Inventor. Entonces vamos a pasar a Autodesk Inventor, y lo primero que debemos hacer es crear un archivo nuevo y vamos a ingresar en el módulo de ensamble. Para el ensamble nosotros tenemos diferentes opciones. Tenemos el entorno de ensamble para moldes, el entorno de ensamble estándar y el entorno de ensamble para soldadura. Nosotros vamos a trabajar en el entorno de ensamble estándar y lo vamos a trabajar en sistema inglés. ¿Por qué en sistema inglés? Sencillamente porque las cargas ya vienen en libra fuerza y las distancias vienen en pulgadas, entonces es más fácil realizar esto en el sistema inglés. Entonces creamos este archivo, y lo primero que debemos hacer al ingresar al entorno de ensamble es guardarlo en una ubicación en la cual nosotros conozcamos y que nosotros tengamos pues fácil acceso a su intervención. Entonces lo que vamos a hacer es, lo primero que vamos a hacer después de abrir el archivo de ensamble es guardarlo y ponerle el nombre pues que ustedes consideren. En este caso yo lo nombré eje, y miren que aquí abajo aparece .iam, que hay esta extensión .iam hace referencia a que es un ensamble de Inventor, Inventor Assembly.
Listo. Entonces, el diseño de los ejes lo podemos realizar a través de esta pestaña que se llama Diseño. Y dentro de Diseño tenemos un banco. Esto comprende todo el acelerador de diseño. Tenemos muchas herramientas. Es interesante explorar cada una de ellas. Sin embargo, en el día de hoy vamos a centrarnos en esta pequeña sección que habla sobre transmisión de potencia. Y vamos a ir en particular a esta opción que dice eje. Entonces, en el momento en que nosotros damos clic sobre eje, pues nos aparece un eje, como lo pueden pues, observar allí, y nos dice que por favor definamos unas características de distancias y diámetros. Entonces, nosotros en el momento pues podríamos tener una estimación de cuánto sería los diámetros de los ejes, y las distancias sí son distancias conocidas, porque si ustedes observan el ejercicio, el problema sí me está dando distancias y sí me está dando separaciones entre los componentes mecánicos. Entonces esta longitud sí es conocida. Digamos que lo interesante aquí es estimar o revisar que el diámetro que nosotros le asignemos al eje pues sea capaz de soportar, junto con las características del material, pues las cargas que se están generando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener tres secciones. La sección de la izquierda, donde está el puntero del mouse, y la sección de la derecha, en la parte derecha de la pantalla, van a ser los lugares donde van a estar los rodamientos. Entonces, ahí se van a ubicar los rodamientos. Y en la zona central van a estar las demás cargas. Entonces, vamos a primero darle una distancia, doble clic sobre este elemento, y vamos a fijar unos diámetros y unas distancias pues, que podemos nosotros ya conocer previamente, para verificar que el diseño que hicimos en una hoja de cálculo o realizando pues cálculos a mano pues es el correcto. Y vamos a poner un diámetro de 1.378 pulgadas. Con poner las letras IN, automáticamente Inventor asocia eso a la unidad de pulgadas. Y vamos a poner una distancia de esta sección de la izquierda, que es donde va a estar reposando el rodamiento, de 0.6693. Esta distancia pues debe ser ya conocida o estimada, y puede ser o estimada por la persona, o puede ser un dato, un requerimiento de máquina propiamente. Listo. Revisemos entonces que las dos informaciones estén correctas. Está muy bien. Aquí tenemos la opción de que en la parte de la izquierda aparezca un pequeño chaflán. Lo vamos a dejar sin el chaflán, pues para evitar, en este caso, pues cualquier otro tipo de interacción con las cargas. Sin embargo, todo lo que esté por fuera de las cargas en este dibujo, pues no va a tener ninguna implicación en los cálculos, porque si ustedes observan, todo lo que esté de esta carga, o del punto A hacia la izquierda o del punto F hacia la derecha, pues no va a soportar ningún tipo de carga, y obviamente Inventor va a decirte que el diámetro mínimo requerido pues va a ser 0. Vamos a irnos a la zona central. En la zona central entonces tendríamos una distancia que es establecer. Vamos a poner por el momento un diámetro del eje de 1.75 pulgadas. Estos son diámetros provisionales que podemos haber sacado de algún cálculo previo. Y por otra parte, pues vamos a revisar cuánto sería esa distancia total que tendría este eje. Entonces vamos a decir que esta distancia total que tendría este eje sería 23.3307. 23.3307 pulgadas. ¿Listo? Esa es la zona central. Y ya nos remitimos a la zona de la derecha, pues que va a tener las mismas características que la zona de la izquierda. Por tanto, va a tener un diámetro de 1.378 pulgadas, y va a tener una longitud igual a la que teníamos previamente en la zona de la izquierda, de 0.66993 pulgadas. Ok. Vamos a darle OK, y si observamos, ya nuestro eje tiene una forma un poco más realista, ¿cierto? Entonces podemos ver
que estas dos zonas, la de la izquierda y la derecha, es el lugar donde van a estar ubicados los rodamientos, y en la zona central es el lugar pues, donde van a estar cargados los elementos de transmisión de potencia, que pueden ser engranes, pueden ser poleas o pueden ser sprockets. ¿Qué es lo interesante entonces aquí? Pues si nosotros conocemos ya los diámetros, las dimensiones totales del eje, es una herramienta muy útil para dibujarlo. Entonces podríamos simplemente hundirle OK. Vamos a quitar este chaflán de aquí. Ya enseguida revisamos ese detalle, vamos a hundirle OK. OK nuevamente. Y podemos ubicar el eje. Entonces, si observan, ya quedó dibujado el eje. Esto es si nosotros conociéramos y lo fuéramos a sacar así, tal cual, con estas dimensiones. Pero lo que nos interesa revisar el día de hoy es el tema de las cargas, los diagramas de cargas internas y una estimación que se puede hacer a partir de las condiciones de carga y las condiciones del material para el eje. Entonces, vamos a ir nuevamente al eje, clic derecho, y vamos a editar usando el acelerador de diseño. Cuando nosotros estamos en esta pestaña, nosotros tenemos otras opciones, como por ejemplo este de cálculos. Algunas veces esta opción está como inhabilitada, entonces uno le hunde clic y no funciona. La razón es que hay que activarlo desde aquí. Entonces hay que activar la edición de los cálculos. Entonces lo activamos desde aquí. Cuando esta pestaña esté presionada, y así podemos acceder a este espacio de los cálculos. ¿Listo? Lo primero pues, que debemos hacer es ingresar las propiedades del material. En este caso, nosotros vamos a tener un material que tiene 30 mega PSI, o lo que es lo mismo, pues 30 por 10 a la 6 PSI de módulo de elasticidad. Tenemos un material que tiene un módulo de rigidez de 11.5 por 10 a la 6 PSI, o lo que es lo mismo, 11.5 mega PSI, y vamos a definir una densidad que va a estar, la podemos dejar en 7860, que es una densidad típica pues del acero, o la podríamos ingresar pues en sistema inglés. Vamos a dejarla por el momento con el sistema internacional, que es la que está figurando ahí. Entonces, aquí tenemos una opción que dice usar densidad. Si nosotros activamos usar densidad, Inventor va a tener en cuenta la distribución de la masa en el volumen, y por tanto va a poder sacarnos cuánto es el peso que va a estar generando cada elemento material de este eje, y vamos a tener considerado el peso dentro de nuestros cálculos. Si no lo queremos tener pues considerado, simplemente lo podemos despreciar. Ahora lo que toca empezar a hacer es a adicionar cada una de las fuerzas que nosotros teníamos estimadas aquí. Entonces nos empezamos ingresando los valores de las fuerzas en cada uno de los puntos, y una característica interesante es que estas fuerzas van a tener una ubicación en función de estos puntos que él automáticamente está definiendo. Nosotros desde esta parte superior podemos cargar si son cargas o soportes. Entonces, por ejemplo, soportes. Yo puedo decir que tengo un soporte fijo y otro soporte móvil, y yo los puedo definir. Entonces, aquí me dice, por favor, ubique en qué lugar va a tener este soporte. Entonces, los soportes los estamos viendo acá. El primer soporte va a venir en la parte central de acá. Lo ubicamos en la parte central, y el segundo soporte pues va a estar ubicado en este punto de acá, a una distancia 0. Entonces miren que él está tomando como punto de referencia este punto central de esta sección, y entonces hay que ubicar lo más preciso que se pueda este otro punto central en esta otra zona. Listo. Entonces vamos a ubicarlo por acá, a 601. Si conocemos el dato exacto, podríamos simplemente ingresarlo aquí, y podríamos darle pues la ubicación correcta de toda esta distancia. ¿Listo? Entonces, como nosotros sí conocemos el dato exacto desde esta distancia hasta esta distancia, pues la podemos ingresar de esta manera. Entonces, esa distancia sería igual a 2 veces 0.6693 más 23.3307. 23.3307. Y todo esto va a estar dado en pulgadas. ¿Listo? Entonces vamos a
ponerlo, no me está tomando la unidad así, entonces vamos a ponerlo aquí en pulgadas. Y vamos a ponerlo aquí en pulgadas, que lo coja, efectivamente. Entonces, aquí tengo que omitir este 2. Vamos a hundirle OK. Ah, bueno, ahí me quedó como una magnitud positiva, entonces lo que tengo que hacer es poner ese mismo número, pero negativo, porque él toma el sistema de referencia positivo hacia la derecha. Entonces, OK, negativo. Listo, entonces aquí tenemos un pequeño desfase, vamos a ubicarlo por acá. OK, correcto. Entonces ya en este caso ubicamos los dos soportes. Ahora vamos a pasar a las cargas. Lo que vamos a hacer es primero identificar para las cargas que vamos a adicionar cuál es el sistema o el origen de referencia que se está tomando en el software. Entonces observamos que aquí este es el punto 0. Entonces la ubicación de las cargas van a estar a una distancia desde este punto hasta acá. Entonces para el primer punto, que es el punto, tenemos en total aquí 4 puntos, B, C, D y E. Entonces para el primer punto, que es el punto B, para el primer punto que es el punto B, entonces nosotros vamos a ubicar esta carga y le vamos a dar una distancia igual a 0.33465 pulgadas más, y vamos a ubicar ese punto B a 3.66, 535 pulgadas. Por el momento no le vamos a asignar fuerzas, ahorita hablamos un poco sobre eso. Vamos primero a hacer la ubicación de cada una de esas distancias. Luego vamos a insertar otra carga, entonces va a ser la carga en el punto C, entonces la vamos a poner por aquí. Esa carga en el punto C, entonces va a ser esta misma distancia que ya teníamos previamente hasta el punto B, vamos a copiar por facilidad. Y lo que vamos a hacer entonces es a sumarle la distancia que hay desde el punto B, que es esta carga que ya pusimos, hasta el punto C, que eran unas 6 pulgadas. Entonces podemos poner simplemente 6 pulgadas aquí. OK, ahí quedó ya ubicado. Luego pasamos al punto D, entonces insertamos otra fuerza y nuevamente pues la podemos movilizar, la vamos a movilizar más o menos hasta acá, que nos dé una distancia o una ubicación coherente. Pasamos entonces a tomar la distancia anterior, voy a copiar. Si uno tuviera de antemano pues las distancias previamente definidas y bien conocidas, sería mucho más fácil. Aquí nosotros pues estamos insertando las distancias a partir de este punto de referencia que él automáticamente designó este como punto 0, y pues entonces estamos haciéndolo desde ahí. Entonces lo que vamos a hacer es adicionarle a esa distancia previa, que era la fuerza en C, vamos a adicionarle otras 8 pulgadas, que era lo correspondiente a la distancia que hay entre el punto C y el punto D, como se observa en la figura. Entonces nosotros tenemos por aquí, pasamos acá, que entre el punto C y el punto D, pues nosotros tenemos 6 pulgadas más. Aquí, qué pena, cometí un pequeño error. Estos son 6 pulgadas más. 6 pulgadas más, OK, muy bien. Y ahora vamos a ubicar la última carga, que es la del punto E. Entonces insertamos otra carga y vamos a tomar nuevamente esa distancia previa que ya teníamos por acá conocida. Vamos a tomar este dato. Verificamos que sí tomemos toda la expresión. OK, y le asignamos esta distancia hasta acá y sumamos 4 pulgadas más, que es la distancia que hay desde el punto E hasta el punto D. Entonces más 4 pulgadas. OK. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos realizar? Las reacciones van a estar dadas sobre los apoyos y las cargas externas van a ser estas 4 que nosotros estamos introduciendo sobre el eje. Pero entonces, ¿qué es lo importante aquí? Nosotros tenemos que determinar pues cuánto es la magnitud de cada una de esas cargas, ¿no es cierto? Entonces, vamos primero a iniciar adicionando pues las cargas, y lo que hacemos es que hundiendo clic sobre cada una de estas fuerzas
vamos a los 3 punticos y tenemos 2 opciones para ingresar, pues cuáles van a ser las componentes de esa fuerza. Tenemos la opción de magnitud o fuerza total resultante con un ángulo conocido, o podemos descomponerla en 2 direcciones. Entonces, la fuerza en una dirección y la fuerza en otra dirección. Entonces, vamos a poner primero, en este caso, las fuerzas que están en el plano XY. Entonces, vamos a poner las fuerzas que están en el plano aquí. Vamos a retomar este dibujo en este plano XY. Entonces, vamos a poner primero las fuerzas que están en Y. Entonces serían 159, 278, 295 y 147, pues en la componente Y que él fácilmente nos está permitiendo visualizar acá. Aquí pues hay un cambio en el sistema de referencia, ¿cierto? Nosotros aquí en este ejercicio, en el ejercicio teníamos definido el plano XY y el plano XZ, diciendo pues que X era el eje longitudinal. Sin embargo, en Inventor, pues el eje Z es el que se está tomando para estos cálculos como si fuera el eje longitudinal, y lo que haríamos es simplemente como un cambio, una sustitución. Cambiaríamos lo que en este teníamos como Z, las fuerzas, digamos, en dirección Z, las vamos a cambiar pues como si fueran dirección X para el Inventor. ¿Listo? Entonces vamos a ir anotando cada una de las fuerzas. Entonces vamos a empezar con el punto que tenemos más a la izquierda, que ese sería el punto P. Entonces serían 159.24 libras. Libra fuerza. Y ahora, en ese mismo punto, esa fuerza o esa carga la vamos a poner positiva, y en ese mismo punto vamos a poner la otra carga, que es de 437.5, nuevamente libra fuerza. Y ya nos quedó completamente definido este primer vector de fuerza, que es la fuerza total que está actuando sobre el punto B. Ahora hacemos lo mismo para los demás puntos. Entonces, seleccionamos que tenga componente en dos dimensiones. Entonces, vamos primero a poner la fuerza en Y. Entonces, sería menos 278.91 libras. Y la componente que originalmente estaba por acá en Z, recordemos, es una sustitución en el sistema de referencia. Aquí teníamos una componente de 74,73 en Z negativo. Pues en el invento lo vamos a meter como si fuera en Y negativo. Entonces sería menos 74.73 libra fuerza. Ok. Luego pasamos a esta otra y hacemos el mismo procedimiento. En este caso, esta otra fuerza solamente tiene una componente en la dirección Y, entonces sería de 295.31 en la dirección Y, y en la dirección Z, repito, nosotros le estamos poniendo como si fuera la dirección X. Entonces observemos que aquí no hay componente, no hay componente. ¿Ok? Y ya nos vamos para la última fuerza. La última fuerza es la que está ubicada en el punto E y que nuevamente esa sí tiene componente en las dos direcciones. Entonces vamos con 147.65 libras en una. 147.65 libras en una. Y en la otra sería 255.74 la otra. Entonces ya nos quedó acá la ubicación de cada una. Si nos paramos sobre cada una de las flechas, observamos que aparecen las fuerzas y las ubicaciones de esas cargas, y pues ya tenemos también los apoyos. ¿Listo? Nosotros podemos en este momento pues calcular, y nos dice básicamente el resumen de que fue calculado. Y cuando nosotros ingresamos aquí a gráficas, podemos ver los diagramas de cargas internas que están ocurriendo en cada una de las secciones. A la izquierda nosotros tenemos muchas opciones para poderlas visualizar de una manera pues más adecuada. Entonces, por ejemplo, podríamos ver el diagrama de cargas internas en uno de los planos, en el plano YZ, y otro en el plano XZ. Recordemos, repito, en este software,
cuando hacemos esta simulación, él automáticamente toma el eje Z como si fuera el eje longitudinal y los ejes X y Y como si fueran perpendiculares a este. Entonces aquí pues se puede observar los diagramas de cargas internas. Aquí esto es fundamental para poderlo analizar bajo flexión. Tenemos los momentos flectores, entonces también nos puede sacar el diagrama de momento flector. Y obviamente nos identifica cuál es el punto de flector máximo. Entonces aquí estamos viendo claramente que tenemos un flector máximo en una dirección de 164. En este caso, pues las unidades están en newton metro. Y tenemos un flector máximo de 141.379. Y tenemos el flector total, que este está existiendo en un plano diferente, porque tenemos un caso pues como de flexión asimétrica, donde tenemos unas componentes de flexión más grandes o más bajas en cada uno de los puntos, y este sería como la magnitud de todo el diagrama de momento flector. Tenemos el ángulo de deflexión. El ángulo de deflexión es uno de los criterios principales cuando se diseñan ejes y ciertas estructuras. Tenemos la deflexión, ya así es la deformación de cuánto se está desplazando, y evidentemente vemos cómo la deflexión máxima ocurre en el centro, algo que es de esperarse. Miremos aquí la deflexión total, tenemos que ocurre en el centro, tenemos una deflexión total de 156 por 10 a la menos 6 metros o 156 micrómetros, y coincide perfectamente con el punto donde ocurre el momento flector máximo. Entonces, nosotros tenemos esa posibilidad de evaluar o de revisar cuánto va a ser la deflexión, y aquí tenemos los esfuerzos claramente en cada uno de los planos producto de esta situación. Acá se puede observar que hay como un pico, un leve pico. Ese pico coincide con el cambio de sección. Entonces hay que tener en cuenta que hay una concentración de esfuerzos que va a estar existiendo. Y por el momento, pues nosotros tenemos un cálculo de un esfuerzo acortante, producto principalmente del cortante por carga transversal, que son estas fuerzas. Falta introducir el esfuerzo torsional, que si observamos es cero, porque por el momento no hemos ingresado ningún momento torsor sobre el eje. Y el esfuerzo de tensión, pues también nos aparece cero. Y una de las opciones más interesantes es esta. Aquí nos está diciendo cuánto es el diámetro ideal para cada una de las secciones del eje. Entonces, claramente en la zona donde nosotros tenemos mayor esfuerzo, pues vamos a tener una necesidad mayor de material, con el fin de que, bajo las condiciones de diseño que nosotros estábamos definiendo, con las propiedades del material, pues tengamos un esfuerzo que cuando se genere, pues vaya a ser inferior al que es capaz de soportar el material. Entonces, algo que me interesa que revisemos acá es cómo puede ir cambiando un poco si nosotros activamos la opción de usar densidad. Entonces, al usar densidad y volver a hundir calcular, pasamos a las gráficas y miren que tenemos unas ligeras variaciones en estas gráficas. ¿Por qué? Porque aquí el software está tomando automáticamente el valor de la densidad y el valor del peso. Y miremos que solamente está afectando uno de los planos, el otro plano permanece igual. La razón es porque la fuerza, en este caso de la gravedad, está puesta en dirección Y. Entonces es algo que considerar. Realmente pues no es mucho el efecto y muchas veces se puede despreciar. Sin embargo, pues con el criterio que nosotros tengamos y desarrollemos como ingenieros, podemos entrar a determinar cuándo sí, cuándo no activar este parámetro de densidad. Si lo activamos o lo desactivamos, pues tenemos que ser conscientes que tenemos que ingresar el valor correcto pues de densidad para no tener ningún tipo de problema. Observemos que si yo pongo una densidad de 60, que sería pues otro material completamente diferente, y calculo, perdón, repitamos el proceso. Aquí. Si yo pongo una densidad de 60 y le hundo calcular, pues las gráficas no van a tener ninguna variación, por la sencilla razón de que está desactivado. Cuando yo lo activo, pues como la densidad es mucho menor a la que teníamos previamente, pues la variación que ahorita observamos va a ser casi imperceptible en estas gráficas. Entonces, poner un valor equivocado podría generar problemas en
Digamos nuevamente un valor cercano pues a esa densidad de un material como el acero, y podríamos desactivarla para no tener esos pequeños picos o esas pequeñas desviaciones de estas cargas en el modelo. ¿Listo? La adición de los momentos torsores, entonces tenemos que insertar en los puntos ya establecidos los valores de estos momentos torsores para que el eje en Inventor tenga en cuenta eso. Yo ya previamente había insertado estos tres momentos y voy a insertar pues el primero para que observemos cómo se realiza el proceso, pero es muy similar a como lo veníamos haciendo con las cargas. Aquí seleccionamos adicionar torque. Ponemos en la magnitud del torque, ponemos el valor correspondiente, en este caso es 656.25, que lo podemos observar aquí, 656.25. Le hundimos OK, y aquí queda ubicado, hay que ubicarlo pues exactamente en este punto, entonces lo que vamos a hacer es tomar como referencia esta distancia, vamos a copiarla de acá, y vamos a pegarla en este lugar. OK, y ahí quedó ubicado. Posteriormente procedemos a hundir calcular, aquí dice que se hizo el cálculo, y podemos pasar al área de gráficas para poder estimar nuevamente pues como todos los valores. Claramente esos torques que se están poniendo acá no me van a afectar en ningún momento ni las fuerzas de corte ni los momentos flectores, pero si nosotros pasamos aquí al lado de torsional stress, pues sí va a haber un cambio. Y también si vamos al tema del diámetro, el diámetro ideal también vamos a tener pues una ligera variación. Mientras más grandes sean las cargas torsionales y flectoras, pues el diámetro va a tender a ser mayor. Esos dos son las principales cargas que habitualmente se utilizan para diseñar y estimar pues los diámetros de los ejes. Una cosa interesante que nos permite hacer Inventor es sacar un reporte, porque uno podría pues sacar cada una de estas gráficas tomándole una foto a la pantalla o copiando pues la imagen de la pantalla. Sin embargo, aquí donde tenemos una especie de bloc de notas, aparece la opción de resultados y él crea automáticamente una página en formato HTML con su respectivo pues organización en tablas, colores, tiene pues todo el código ya implementado, y uno puede perfectamente visualizar aquí el resumen de todos y cada uno de los cálculos realizados, que puede ser muy útil para presentar informes técnicos o para presentar informes que soporten pues un producto de ingeniería. ¿Listo? Entonces, aquí pasamos nuevamente a diseño, dimos OK, ya queda perfectamente diseñado y verificado pues que el eje cumple con las condiciones. Observemos algo aquí que se me pasa por alto y que es importante. Supongamos que por error nosotros equivocadamente pusiéramos un valor en alguna de los torsores que no hiciera que el sistema estuviera estático. Por ejemplo, el valor es 656.25, pongamos 606.25, le hundimos OK, le hundimos calcular, él nos manda una alerta. Entonces nos dice incorrectamente definido el torque. ¿Por qué? Porque la sumatoria de los torques tiene que ser 0. Entonces aquí hago esa claridad porque a veces por error digitamos un número mal y eso nos puede pasar. Ahora hundimos calcular, ya con la corrección 656.25, OK, calcular, y ahí sí ya tenemos esta observación. ¿Listo? Ya con esto terminamos el diseño del eje. Aquí a la derecha también se puede ver el resumen de lo que se ha puesto aquí. Él automáticamente nos calcula la masa, la longitud. Aquí están los parámetros con los cuales el sistema, a partir del módulo de elasticidad y el módulo de rigidez, estima, y con las condiciones del material estima los parámetros de diseño para los esfuerzos. Aquí tenemos cada una de las cargas con sus respectivos componentes y ubicaciones. Aquí están los valores de las componentes. Y pues bueno, aquí están también los soportes y aquí nos da los valores de la reacción que tenemos en cada uno de los apoyos. Ya pues con esto finalizamos, hundimos OK y guardamos el archivo. Le decimos que sí a todo, luego le decimos OK y ya queda entonces diseñado y verificado nuestro eje. Nosotros podemos también empezar a jugar cambiando tamaños de eje,
adicionando algunas características ya más de fabricación, como el tema de los chaflanes. Observemos esto, por ejemplo. Yo aquí podría adicionar un chaflán y le podría dar, digamos, un valor un poco más pronunciado, por ejemplo, de 2 pulgadas con ángulo de 45. Ok, y observemos que aquí me queda el eje con el chaflanado en el borde. En este caso en particular, pues habría que alargar un poco más la longitud de este eje para hacer este chaflanado, pues esta distancia que habíamos puesto inicialmente es el valor sobre el cual deberíamos seleccionar el rodamiento. Entonces, ya pues existen otras características que se pueden adicionar, se pueden hacer redondeos que se pueden modificar desde acá como un filete, se pueden hacer redondeos a estos elementos con el fin de disminuir la concentración de esfuerzos, eso sí, verificando no tener problemas de interferencia o de conexión, de apoyo con los demás elementos mecánicos que van a estar soportados